apoyando a Franklin, porque Franklin va. Hola amigos, bienvenido a su programa Franklin va. En el día de hoy tendremos otro tema de gran interés para la familia, para que podamos tener la comunicación adecuada que permita el orden y las reglas claras. En el día de hoy, como siempre, está Jenny de la Rocha y de nuevo nuestra psicóloga, licenciada Livia Toribio, psicóloga en la carrera. Hola Jenny, hola Livia, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bien, hola, ¿qué tal, Ana? Livia, vamos a entrar de nuevo en materia, vamos a compartir con nuestros amigos que nos siguen sobre este tema tan interesante, que yo estoy segura que hoy más que nunca tendremos seguidores para que nos escuchen en esto, van a querer escuchar atentamente esto, y es de cómo convivir con un adolescente. Yo creo que eso es algo que a todos en un momento determinado hemos tenido que pasar, tanto como vivencia propia como tener que convivir con alguno en nuestros hogares, y sobre todo los padres, que se hace tan difícil. Muchas veces eso le llaman que es convivir en una batalla, en un campo de batalla. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo se puede convivir con un adolescente? Podríamos decir que sí, que es un campo de batalla, dependiendo desde el punto de vista que lo ubiquemos o del contexto en que lo queremos ver. Si hablamos de un ambiente familiar armonioso, ese campo de batalla lo libramos los padres, las madres y los padres, para que el adolescente tenga conforme una personalidad equilibrada. Ahí jugamos un rol bien interesante. Entonces, si el ambiente en el hogar es armonioso, hay reglas claras, hay límites, se establecen límites claros, hay un clima de confianza y de confraternidad, sobre todo de comunicación abierta. Entonces, esa va a ser una batalla exitosa. Vamos a tener un gran triunfo, tanto como padres y también el adolescente. Es importante, como tú decías, la comunicación, lograr esa comunicación de que podamos escucharnos y poder hablar. Debe haber una comunicación de doble vía, o sea, del padre hacia el adolescente y del adolescente hacia el padre. Pero nosotros como padres estamos en el deber de fomentar esa comunicación, porque los jóvenes a veces tienen tendencia a vivir en su propio mundo, suelen ser introvertidos, entonces somos nosotros los que tenemos que fomentar esa comunicación y ese diálogo abierto, o un diálogo reflexivo, es nuestra responsabilidad. Ahora, si lo vemos desde hogares que la familia vive en situaciones muy tensas, relaciones que no son armoniosas, que no se basan en el respeto, que no se basan en lo que es la individualidad, entonces ahí esas relaciones se van a hacer muy tensas. Entonces ahí vamos a tener un binomio de que el adolescente quiere independizarse y al mismo tiempo dependencia e independencia. Entonces vienen lo que se llaman las frustraciones, porque él quiere tener satisfacción, pero al mismo tiempo tiene frustración. Entonces ese otro binomio, frustración, satisfacción. Entonces por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de promover y de fomentar ese clima armonioso en la familia. O sea, eso depende directamente de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que si el niño tiene en su etapa infantil, nosotros le damos una buena zapata, hacemos una buena base. Cuando vamos a construir un edificio, tenemos que hacer una buena zapata para que ese edificio no se derrumbe. Claro, cuando venga un temblor de tierra. Exactamente. Si ese edificio no es sólido, desde que hay cualquier situación adversa, entonces se va a derrumbar. Correcto. Entonces estamos nosotros en el deber de construir una buena zapata para que ese joven, ese adolescente, pueda consolidar lo que es su personalidad y pueda reafirmarse como un individuo que se pueda insertar en la sociedad, y ese proceso llevarlo con de manera adecuada y equilibrada. Livia, yo como madre de una niña de 16 años, yo creo que es recomendable, a ver qué usted nos puede decir. Un ejemplo, cuando un hijo viene donde uno y quiere preguntarle algo o hacerle un comentario, nosotros los padres no podemos asombrarnos de lo que nos están diciendo, porque entonces ellos pierden como la confianza y se van donde un amigo o una amiga que le puedan dar un consejo que no está bien. En ese caso nosotros tenemos que ser muy abiertos con ellos.
y demostrarles que nos interesa lo que nos quieren preguntar. Nosotros debemos de buscar ese acercamiento hacia ellos siempre y ser abierto, escucharlo, permitir que ellos puedan expresar todas las cosas que quieran hablar con nosotros y crear ese clima de confianza para que ellos, en vez de buscar esa orientación con sus grupos de pares, con sus amigos, claro, y con sus grupos de iguales, la busquen con los padres, que somos las personas que estamos, nos interesamos más por ellos, estamos día a día viendo cómo ellos se desarrollan, observando su conducta desde que se levantan hasta que se acuestan. Nosotros debemos estar pendientes de ellos. Entonces tenemos que darles apertura, tenemos que permitir que ellos se sientan en confianza con nosotros, y es que tenemos que crear ese clima desde la infancia, tenemos que irlo creando. Si vamos creando ese clima desde que son niños, pequeñitos, niños y niñas, entonces cuando llegue esa etapa de la adolescencia, ellos van a tener ese acercamiento hacia nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que siempre demostrarles que nos interesamos por su situación, por la que están pasando. Todo lo que ellos están viviendo, nosotros interesarnos por ellos. Claro, respetando su individualidad y respetando su privacidad y su intimidad. Llegar hasta donde ellos quieren que yo llegue en ese momento, aunque desde atrás uno esté observando ciertas actitudes, y entonces uno pueda intervenir en un momento adecuado, pero siempre hay que respetar su privacidad y su intimidad. Llegar hasta donde ellos te permitan llegar. Exacto. Y hay dos cosas: los padres definitivamente deben de tener un cierto conocimiento de cómo trabajar, de cómo dar esos pasos. O sea, que deben de escuchar programas como esto, leer, indagar, de cómo hacerlo lo mejor posible. Exacto. Sobre todo que nuestros hijos muchas veces no sabemos cuándo ellos han crecido. Hay padres que no aceptan, que no reconocen que los hijos ya están creciendo. Yo sé que para ti quizá hay momentos todavía de decir, ya mi hija se puso grande, sí, ya sí es verdad, me sale con cosas de adulto, posiblemente ya ahorita va a tener un novio, va a tener una pareja, ese momento. Yo sé que es difícil reconocer eso, yo sé que te está doliendo pensarlo, sí, sobre todo al papá. Pero uno tiene que recordarse que nosotros fuimos jóvenes. Que pasamos por esa etapa, que la vivimos también. Eso también estaba pensando, Olivia, usted como psicóloga. Anteriormente, ahora se están perdiendo mucho los valores. Anteriormente, los maestros iban a la casa de los alumnos. Cuando un alumno se portaba mal o un maestro veía que había algo, una conducta inadecuada. Además, los sacerdotes, eso no se ve. Ahora un vecino va a su casa y le dice, no, porque su hijo hizo eso, ya usted es una chismosa. Entonces nosotros los padres deberíamos de volver al tiempo de antes, porque eso me pasó a mí. Rescatar algunas tradiciones, algunas costumbres que son muy buenas, sí, son positivas. Porque un vecino venga donde usted a decirle, mire, su hijo hizo eso, entonces se lo dice al hijo, el hijo se pone enemigo del vecino y no hay valores. Pero agrégale eso, Ana Silvia, que yo recuerdo que los padres de unos, posiblemente los de ustedes también, le decían a los vecinos, a los profesores, cuando se porte mal, avíseme. Sí. No me esté tapando cosas, que eso yo no lo acepto, usted me lo dice a mí y yo le voy a llamar la atención. O sea, era al contrario, era buscando el apoyo de la comunidad, de los compañeros, de las personas cercanas, para poder mantener en la orientación adecuada a uno. Es que no podemos educar a nuestros hijos solos, aunque es una responsabilidad de los padres, pero también tenemos que hacer un trabajo en conjunto con la escuela, integrar a la escuela. Integramos personas de la comunidad, como tú decías, algunos vecinos, incluso a veces tenemos vecinos que son preparados en el área, profesionales que conocen cómo manejar el tema, y nosotros como padres también tenemos que interactuar con los otros padres, intercambiar experiencias. Por ejemplo, la experiencia que tú me decías hace un momento antes de entrar aquí al programa, me estaba comentando de una experiencia que viviste con tu hija. Entonces uno debe de ir intercambiando esas experiencias, y la experiencia que tú has vivido con tu hija me puede servir a mí para ver cómo yo puedo en el quehacer cotidiano tomar algunas acciones de esas que tú has tomado y que te han dado resultados, y viceversa. Puede que a un padre le dé resultado algunas medidas correctivas y a otros no le dé. O sea que tenemos que auxiliarnos. Y como tú decías anteriormente, Ana Silvia, las visitas domiciliarias todavía se deben hacer. Eso se llama visita domiciliaria dentro del campo de la orientación educativa y psicológica. De cuando un niño no va a la escuela, una niña, un adolescente, interesarnos por qué no está yendo. Exacto. Porque muchas veces el adolescente diserta de la escuela y es porque está siendo maltratado en su casa o tiene una situación conflictiva en su familia, o puede ser en el medio ambiente donde se desenvuelve, en el entorno, y entonces eso hace que se aleje de la escuela, que ahí se da lo que es la deserción escolar. Entonces siempre debemos interesarnos el por qué no está asistiendo a la escuela. Si los maestros y maestras deben estar siempre muy pendientes de eso y acudir al Departamento de Orientación y Psicología, un gabinete que existe en todas las escuelas y liceos, y entonces en conjunto
buscar alternativas y ver qué está llevando al joven a que se esté aislando de la escuela, desertando de la escuela. Inclusive problemas a veces dentro de la misma familia, entre los padres, entonces se desorienta saber que parte de la responsabilidad es que esos jóvenes o esos niños en nuestras casas no tienen la culpa de lo que los padres estén pasando, y hay que tratar de integrarlo a que sepan, entiendan un poco de lo que sucede, pero al mismo tiempo sin que ellos sean partes responsables de los problemas como adultos nos atañen a nosotros. Lamentablemente, excúsame, Nacira, lamentablemente hay padres que no entienden esa situación, y entonces toman a los niños, los manipulan cuando están viviendo una situación de pareja conflictiva, entonces involucran el niño en el tema o la niña, entonces el niño se siente en el medio del problema, que no sabe qué vas a hacer, y muchas veces uno de los padres lo predispone en contra del otro y en favor de uno, o en perjuicio del otro, y viceversa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, de manejar los problemas de pareja, independientemente que le puedan afectar lo menos posible a nuestros adolescentes, a nuestros niños y adolescentes, porque eso ellos lo van a reflejar en todos los ambientes, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, porque hay muchos jóvenes que se insertan al campo laboral a temprana edad. Entonces ellos van a manifestar también en sus relaciones interpersonales también. Van a demostrar cuando ese ambiente está mal, lo manifiestan, a veces son muy agresivos, bajan las notas en el colegio, las calificaciones bajan, cae en lo que es la depresión, el descuido personal, o sea, se dan muchísimas Pero situaciones. a los jóvenes no les gusta mucho bañarse, los adolescentes como que eso es algo de las cosas realmente que bueno, eso lo vamos a tratar un poquito, no sé si lo podemos abordar ahora. No, vamos a hacer lo siguiente, como es un tema tan interesante, sería bueno ir primero a una pausa. Subamos a una pausa, en breve volvemos. Okay. Y todo el mundo apoyando a Franklin, porque Franklin va. Franklin va. Y va. Franklin va.